Después, volumen 2, como parte de las actividades programadas en la agenda del mes de diciembre. Bien, para empezar con el programa, quiero presentar e invitar a que me acompañen al escenario, por favor, a los comentaristas y a adolescentes, estudiantes que nos van a acompañar esta tarde en la presentación del libro. Mi nombre es Franco Calderón y los voy a acompañar en la moderación y presentación de este evento. Bien, por favor, me acompañan al escenario Leonardo Lazo, Valeria Watton, Yari Ñawi, Joaquín Guarniz, y a los comentaristas Carla Sarastegui y Martín Roldán. Del mismo modo, quiero invitar al escenario a dar unas palabras de bienvenida e inicio al coordinador del proyecto, Fernando Moro. Buenas noches a todos los presentes. Estar presentes aquí, en el lugar de la memoria, nos exige una honestidad total. Las paredes de este edificio no son solo concreto, que custodian historias de dolor que muchos quisieran olvidar, pero que necesitamos recordar. Hoy presentamos el libro Heridas y cicatrices, relatos de adolescentes de 3 décadas después, volumen 2, y al ser el título surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una generación nacida en la era digital, entre el 2008 y el 2010, narrar el horror de lo vivido en los años 80 y 90? Creo que la respuesta no está en lo que vivieron, sino en lo que decidieron sentir. Estos estudiantes en los colegios La Casa de Cartón y el José Antonio Encinas hicieron un pacto con el pasado. Decidieron cargar con un peso que no les correspondía por nacimiento, pero que asumieron por humanidad. El hecho de ser el volumen 2 expresa que desde La Casa de Cartón, la memoria solo puede mantenerse viva mediante el acompañamiento de quienes comparten el camino. Agradezco al JAE por elegir caminar juntos y perseverar en la defensa de la memoria. Al abrir este libro, ustedes no van a encontrar simples tareas escolares. Van a encontrar un mapa emocional de lo acontecido entre el 80 y el 2000. En estas páginas se encontrarán con la inocencia interrumpida, leerán sobre niños que ven cómo sus juegos en la plaza o sus desayunos familiares se transforman en cuestión de segundos en escenarios de guerra. Sentirán la confusión de que vi convertida la música de una fiesta patronal en el estruendo de los disparos. Encontrarán aquí el frío de la espera. Hay relatos que nos sumergen en la angustia de las madres que recorren cuarteles y comisarías, esas mujeres valientes que se enfrentaron a la indiferencia, que les cerraban las puertas mientras ellas solo que pedían un nombre, un cuerpo, una respuesta. También se toparán con la oscuridad de los encierros. Los autores han tenido la valentía de imaginar qué se siente estar en una celda, qué pasa por la mente de un prisionero, y han abordado con un respeto estremecedor la violencia que se ejerció sobre los cuerpos, especialmente sobre las mujeres, dándole voz a un dolor que durante décadas se mantuvo en silencio por vergüenza. Y quizás algo complejo, encontrarán aquí también preguntas difíciles. Aquí hay historias sobre la culpa heredada, sobre hijos que descubren que sus padres no fueron las víctimas que creían, y sobre comunidades que se vieron obligadas a enfrentarse entre hermanos. Pero a pesar de la dureza de lo que en este libro se describe, este no es un libro sobre el pesimismo y la desaparición de la humanidad. Es un libro sobre la empatía. Estos jóvenes autores han logrado algo muy valioso. Han prestado sus ojos adolescentes para mirar nuestro pasado más oscuro. Han realizado un ejercicio de ciudadanía profundo, diciéndoles a las víctimas que sus historias no han caído en un saco roto, que hay una generación dispuesta a escuchar, a validar y a sostener la memoria. Quiero agradecer a los editores, al sello Maquinaciones, que permitió plasmar la historia de los chicos y chicas en papel,
y sobre todo ustedes, estudiantes, autores. Gracias por no ser indiferentes. Gracias por atreverse a mirar donde muchos adultos prefieren desviar la vista. Este libro es un testimonio vital. Es una herramienta poderosa contra el tiempo y el silencio. Al leerlo, confirmamos que recordar no es un acto pasivo, sino una forma de resistencia. Y es necesario perseverar. Es necesario leer estas páginas y mantener viva la memoria, porque tal como nos enseñan estos relatos, tenemos el deber moral de recordar. Porque olvidar es, sencillamente, una forma de volver a matar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando, coordinador del proyecto, por las palabras de inicio. Bien, vamos a empezar con la presentación del libro, pero antes voy a dar a conocer un poco sobre la biografía de nuestros participantes. Carla Sagasti Heredia, Lima, 1971, es doctora en Arte, Literatura y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es docente de literatura en el Departamento de Humanidades, estudia literatura oral y cómic peruano, con un enfoque crítico y de género. Es autora del libro de cuentos Vida Íntima de Madeleine Monroe en 1994 y la novela Carta, el libro de Asmodeo del 2005. Entre otras publicaciones, el proyecto que está terminando actualmente es el segundo volumen de Ya nadie te sacará de tu tierra, sobre cómo cambió la vida de los campesinos en la reforma agraria. También nos acompaña como comentarista Martín Roldán Ruiz, Lima, 1970, es bachiller y licenciado en periodismo, estudió en la Escuela de Periodismo Jaime Bausati y Mesa. En dicha escuela fue premiado en el Festival de la Cultura Bausatina en los años 93 y 95 por sus cuentos Regalo de Cumpleaños y El Atolladero, respectivamente. Ha participado en diversos talleres de literatura y narrativa. Como periodista y comunicador ha trabajado en diversas instituciones, entre ellas Municipalidad Metropolitana de Lima, en el diario El Comercio, en el Club Alianza Lima, entre otros. Es autor de la novela Generación Cochebomba del 2007, libros de cuentos entre el amor, este amor no es para cobardes del 2009 y Podemos ser héroes del 2014. Y los libros para niños, mi primer gran libro de Alianza Lima, Planeta y Sol de Alianza del 2023. Estas dos personas, esos dos profesionales nos acompañan como documentaristas. Y por supuesto también vamos a leer un poco de nuestros participantes aquí en escena, los estudiantes de los colegios, tanto de la Casa de Cartón y el José Antonio Encinas. Leonardo Lazo, Lima, 2008. Desde el 2013 estudia en el colegio de la Casa de Cartón, le gusta el fútbol, la comida y disfrutar de sus amigos. Valeria Wharton, Cusco, 2009, estudia en José Antonio Encinas desde el 2017, muestra un especial interés por las ciencias sociales y su vocación académica se orienta hacia la carrera de ciencias políticas y antropología. Yari Ñaui, Lima, 2008, estudia en el colegio La Casa de Cartón desde el 2013, le interesan los temas sociales y políticos, por eso quiere estudiar Derecho. Joaquín Guarniz, Lima, 2009, estudia en el colegio José Antonio Encinas desde el 2014, le gusta la investigación, la geopolítica, la historia, la filosofía. Su deporte favorito es la natación y por el cual ha practicado muchos años. Bien, con esto breve reseña y biodata de cada uno de nuestros participantes, vamos a dar inicio a cómo va a estar estructurado la presentación del libro de esta tarde. Bien, mientras me ubico en mi espacio respectivo, les voy a comentar que tenemos dos rondas para esta presentación del libro, en las cuales la primera va a estar destinada a 8 minutos de participación para cada uno de ustedes. Vamos a empezar por el orden en el cual les he presentado las biodatas, en este caso Leonardo Lazo. Empezamos con tu participación, seguidamente de Valeria Wharton, Yari y Joaquín. Como parte última, nuestros comentaristas nos harán una breve reseña y comentario y análisis sobre la participación de nuestros estudiantes. Bien, bienvenidos chicos, chicas, y otra vez bienvenidos ustedes público. Empezamos con Leonardo Lazo. Buenas noches, una vez más gracias por estar aquí y en primer lugar quisiera hacer un agradecimiento especial a mi profesor de sociales Fernando Mori y mi profesor de comunicación Martín Carrasco. Su experiencia con el volumen 1 de Heridas y Cicatrices
fue el motor que nos impulsó a nosotros como promoción a este volumen 2, ahora en conjunto al Colegio José Antonio Encinas. Fernando y Martín nos incentivaron a participar en un proyecto que va más de simplemente una nota o aprobar un curso, sino de hacer un aporte o un granito de arena a esta sociedad peruana que no está en el mejor momento, y justamente es en tiempos difíciles cuando nosotros como adolescentes tenemos que aportar a la sociedad, y este proyecto está haciendo eso. ¿Alguna vez han tocado una cicatriz? No duele, ¿verdad? Simplemente es una marca en la piel. Pero detrás de esa marca siempre hay una historia de dolor, de sanación, de un momento que lo cambió todo. Este libro no es solamente sobre heridas que dejó la violencia política en nuestro país en los 80 y en los 90, sino es sobre cicatrices que nosotros los adolescentes estamos ayudando a sanar. Como lo dije anteriormente, este libro no va solamente para aprobar una nota. Comenzó siendo una tarea de escribir un cuento a base de testimonios vistos en el lugar de la memoria, pero poco a poco se transformó en algo mucho más grande. Se transformó en narrativas escritas por adolescentes 3 décadas después sobre temas muy duros en nuestro país. A base de informaciones en clase, a base de leer artículos, la CBR y visitar propiamente el LUM, fue que cada narrativa de nuestros cuentos es distinta. Además, generamos bastantes debates en clase. En la clase de Martín vimos marcos teóricos y pudimos ver el conflicto armado interno de una manera objetiva, sin tachar de buenos ni malos ni bandos, simplemente centrándonos en toda la violencia recibida hacia los más inocentes, ya sea en provincia o ya sea en la capital. Mi testimonio es de Adelina García. Este testimonio no se encuentra en el UM, yo lo encontré en la CBR, y retrata la historia de una mujer andina que el 1 de diciembre de 1982 los militares en Ayacucho entraron a su casa, secuestraron a su esposo y la secuestraron a ella y fueron llevados a la base Cabitos, ubicada en Ayacucho, y tiempo después fue liberada Adelina, pero su esposo se quedó en esta base y nunca más fue encontrado. Este testimonio a mí me chocó bastante por el hecho de que, a diferencia de una persona que fallece, nosotros podemos pasar ese duelo, podemos aprender a vivir con que esa persona ya no está con nosotros, pero esto no pasó, sino que Adelina sigue buscando hasta este momento a su esposo, y esto se trata del desaparecido, una persona desaparecida que nosotros no sabemos dónde está, si está viva o si está muerta. Hace que el proceso de duelo no se pueda dar, y también es una forma de maltrato psicológico, ya sea hecho de militares o ya sea hecho de terroristas. Otra inspiración que yo usé para la narrativa de mi cuento es el plan lector que leímos con Martín el año pasado. Se titula La sangre de la aurora, una novela escrita por Claudia Salazar Jiménez, que retrata la historia de 3 mujeres en 3 perspectivas: la de una mujer andina, la de una mujer limeña, una periodista, y la de una mujer que pertenecía al Sendero Luminoso. Estas 3 narrativas se juntan y hacen que esta novela se centre mucho no solamente en la violencia, sino en cómo describe esta violencia de una manera muy explícita. Además, sin importar la posición política o ideología, se centraba simplemente en toda la violencia contra la mujer, ya sea abusos o violaciones. Este núcleo de la novela fue lo que a mí me ayudó a crear la mía, y la usé de inspiración. Pero, ¿por qué escribir? Creo que la literatura, igual que las artes como la pintura o como la música, es una forma de expresar nuestros sentimientos de otra manera, de plasmar todo lo que podemos sentir o de cosas que vemos como testimonios en un papel o en una canción o en una pintura, y que esto
Mi cuento se titula Mayólica y es uno de los 39 trabajos que conforman este libro. Es de una periodista limeña que viaja hasta Ayacucho para poder recolectar testimonios de personas que sufrían por el terrorismo, ya sea de parte de Sendero o abusos de parte de los militares. Esta periodista es secuestrada por militares y llevada a la base Cabitos. No quiero dar más spoilers, pero los invito a leer no solamente mi cuento, sino cada narrativa de cada adolescente, ya sea de la Casa de Cartón o del JAE, que ha escrito, porque aunque los testimonios sean parecidos o sean iguales, todos tienen un mismo mensaje, que es que estas cosas no se vuelven a repetir. En conclusión, quiero finalizar diciendo que al ser colegios alternativos, al recibir una educación distinta, que no todos en el Perú estamos con ese acceso, y siendo personas privilegiadas, creo que es importante, por ejemplo, hacer este tipo de proyectos. Es importante hablar de estos temas, porque esto no se puede volver a repetir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Fernando por tu participación. Seguidamente le damos la palabra a Valeria Wharton. Adelante, Valeria. Hola a todos, muy buenas noches, familias, compañeros. Quisiera empezar agradeciendo. Para mí y para nosotros y para mí es una gran oportunidad tener nuestra primera publicación a nuestra edad, ¿no? Publicar nuestros relatos representa algo significativo para todos y todas. Asumimos una responsabilidad grande como jóvenes de hacer memoria. Cada uno de nosotros construyó su relato, su texto, a partir de testimonios y de una visita que la Casa de Cartón y el JAE hicimos acá a LUM, con acompañamiento de nuestros profes, procurando abordar los hechos con respeto y conciencia del peso histórico que conlleva hacer esto, ¿no? En mi caso, quise profundizar en lo que implicó más a nivel personal, y este proceso a nivel una introspección, ¿no? Soy autora del último cuento y elegí centrarme en la masacre ocurrida en Putis, elaborando la narrativa ficticia a partir de dicho acontecimiento. Revisé los testimonios de los comuneros registrados en videos de LUM, en testimonios distintos, en donde relataban la llegada de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas a su comunidad, la matanza, el desplazamiento forzado, el retorno a su comunidad y las exhumaciones posteriores. Quise retratar no solo el trauma vivido, sino también la difícil tarea de reconstruir la vida después de la violencia. Muchas de las personas de la zona recuerdan vívidamente lo que pasó y no sienten que la justicia se haya concretado de manera justa, valga la redundancia, y oportuna. Complementé esta revisión con una información más amplia. Sin embargo, fue al escuchar directamente a los comuneros su dolor, su indignación y su persistencia de buscar a sus familiares, que surgió con mayor claridad la necesidad de escribir con un sentido de justicia, porque creo que de eso se trata la memoria: dignificar, fortalecer la comprensión de nuestro pasado para entender el presente y garantizar que recordamos lo vivido para que no vuelva a suceder. También de reconocer que detrás de las cifras de desaparecidos y fallecidos no se encuentran números, sino personas, familias, compañeros, amigos que no han vuelto a ver. Gracias. Bien, muchas gracias Valeria por tu participación. Seguidamente, Iyari Ñahui, adelante. Bueno, como ya me presentaron, soy Yari, estoy en quinto de secundaria y antes de comenzar me gustaría volver a agradecerles a todos por estar aquí,
Realmente me parece que en un contexto donde la sociedad está tratando de hacer que nosotros olvidemos ese suceso tan importante, el que ustedes puedan darse un tiempo para estar aquí, realmente es muy gratificante. Bueno, en nuestro colegio vimos este tema en 2 cursos. Por un lado, con nuestro profesor Martín de comunicación, vimos lo que son marcos teóricos para poder entender un poco más a fondo esta idea de memorias. Y por otro lado, con Fernando, nuestro profesor de sociales, vimos todo lo que esté relacionado con el contexto histórico. Dentro de este mismo curso, llegamos al trabajo final, que consistía en la investigación y exposición de un tema que haya ocurrido durante el conflicto interno armado. Bueno, aunque no mucho me sirvió esta investigación para definir lo que quería escribir en sus cuentos, a mí me ayudó bastante a definir que yo quería escribir sobre las mujeres, porque quería representar todo lo que vivieron en esta época. Yo elegí sobre la violencia, el tema que yo elegí para la investigación fue el de la violencia hacia la mujer y cómo este dependía del lugar en el que se encontrara. Cuando yo comencé la investigación, yo sabía lo duro que había sido ser mujer en la época, pero tal vez no había entendido la gravedad. Cuando encontré los números, los datos, todo lo que se contaba de las mujeres en la época, realmente me sorprendió. Y creo que fue más duro cuando llegué a la parte de los testimonios dentro de la CBR, cuando no pude imaginar lo difícil que debía haber sido vivir en esa época para las mujeres. Tengo un testimonio que es anónimo, que lo tengo bastante presente en mi memoria. Creo que es porque pasó en un distrito que estaba al costado del mío. En este cuentan cómo una mujer es abusada por 5 oficiales de policía en una comisaría. Y cuando leí el testimonio yo sentí que estaba en algún tipo de ficción, de novela o de película, porque no entendía cómo seres humanos podían ser capaces de hacerle esto a otro ser humano como ellos. No solo eso, sino que también humillarla, ¿no? Sentí que no podría asimilar todo lo que ella debió pasar en ese momento, o todo lo que todas las mujeres que pasaron por violación sexual pudieron vivir en ese momento. Y es por eso que después de acabar de leer el testimonio, terminé por entender que yo no podría ser capaz de escribir sobre la violencia sexual hacia la mujer, porque dentro de mi cuento no encontraré las palabras apropiadas para poder describir todo aquello que se siente cuando vives eso, o cuando tienes que vivir con eso constantemente. Creo que lo más increíble que puedes rescatar justo de este sentimiento es que es algo por lo que pasamos tanto mis compañeros de la Casa de Cartón como los de JAE, es este sentimiento de empatía hacia los testimonios, lo que inspiró bastantes a poder escribir sus cuentos, ¿no? Tanto de la CBR como mis compañeros, o también en el UM, que es donde la mayoría sacaron sus cuentos, incluyendo la mía. Yo elegí sobre Mamá Angélica, una mujer que me mostró la otra cara de las mujeres en la época. Ella me mostró que aunque había mujeres que habían pasado por el momento y se habían quedado ahí porque era doloroso, había aquellas que se levantaron para luchar no solo por ellas, sino también por sus seres queridos que habían perdido, por los que tenían que encontrar. Y es tan inspirador porque es que esta mujer no se quedó solo en eso, sino que decidió unir a más personas para buscar a sus seres amados perdidos. Eso me inspiró para escribir un cuento sobre una mujer que va a buscar a su hermano, y que también dentro de mi cuento tiene bastantes toques de esta realidad que vive una persona que pasa de la sierra a la capital, porque tanto mi familia de parte de mi mamá como la de mi papá vinieron desde la Sierra Lima, y he escuchado historias a lo largo de toda mi vida y sentía que este era el momento donde podría expresar eso, donde podría expresar cómo se sintieron cuando llegaron a Lima, cómo se sintieron cuando vivieron acá en una época en la que no fue difícil vivirlo, siendo de la sierra. Entonces me parecía que eso era importante ponerlo en mi cuento. Bueno, antes de acabar, me gustaría leer los testimonios de mujeres activistas que vivieron en esta época. La primera es de Luzmila Chiquicente Mahuanga, lideresa xaninca y activista por los derechos de la mujer. Ella dice: las mujeres fuimos las más golpeadas por la guerra, pero también las que levantamos a nuestras comunidades.
La segunda es María Yasbel Sedano, abogada y defensora de los derechos humanos. La violencia sexual fue usada como un arma de guerra. Las mujeres tienen derecho a verdad y a reparación. Bueno, antes de acabar, los invito a leer nuestro libro. El cuento se titula Donde el cielo ya no brilla, está en la página 107. Y muchísimas gracias por darse un tiempo para venir aquí. Bien, muchas gracias, Sillani, por tu participación. Seguidamente, Joaquín Guarniz, por favor. Buenas. Yo soy Joaquín. Como ya se ha mencionado, primero agradecer a la Casa de Cartón por invitarnos a este evento en general, a la creación del libro. También agradecer a Juan Carlos, profesor de noticias, quien estuvo apoyando y también, estando de parte de toda la investigación, venir aquí al NUM también con la Casa de Cartón. Y bueno, yo cuando nos mencionaron el tema del conflicto armado interno y la época de los 80, 2000, yo siempre me he sentido muy cercano a la política, al momento político, a la historia en general, pero cuando uno se da cuenta de que todos los relatos, todos los números que ven, los 120.000 afectados, las 30 personas que desaparecen, los números no son iguales a las personas, las familias, todo lo que pasa, todas las familias que desaparecen, los padres, las madres muertos, me parece un acto casi inhumano. Pero yo me centré en el caso de José Carlos Agüero, que él era un niño cuando sus padres habían estado en momentos subversivos, y me pareció muy interesante cómo es la mirada de un niño, cómo es soportar el estrés, cómo es soportar todo este proceso en general, porque uno piensa que personas mayores van a sentir toda esa presión familiar de que qué puede pasar, pero un niño a una tan corta edad parece algo muy alucinante, muy fuerte para la época, hasta para ahora. Yo siento que este libro en general, en esta situación que estamos actualmente, políticamente y socialmente, que es muy fuerte, es muy importante que muchos jóvenes lo puedan leer, no solo porque nos da una mirada al periodo, sino también porque yo siento que con la ficción uno se puede acercar más al punto de vista de las personas de la actualidad, porque al fin y al cabo, todos los adolescentes que hemos estado aquí hemos nacido después de la época, años y años después, y siento que es muy importante seguir este proceso, seguir esta visión, seguir este recorrido de aceptación, de ver, de no cometer una serie de errores. Bueno, yo primeramente he venido ya con los dos colegios a revisar. Elegí ya, el estimado de José Carlos, pero después me di una pequeña investigación y vi otros casos como de Berenson, que fue una mujer estadounidense que vino aquí también al Perú y estuvo implicada en estos actos, y me pareció muy interesante porque si esto era algo que recurría mucho y no se habla, porque mayormente se habla de que los padres han sido afectados, han muerto, han sido víctimas, pero ¿qué pasa si tus padres, tus parientes o las personas que te cuidan son quienes están directamente implicados? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo puedes aceptar? Porque una cosa es ver a tus padres, ver a tu familia, y otra cosa es ir con el tiempo aceptando y perdonarlos en este proceso. Bueno, yo he sentido que con todo este recorrido que hemos tomado con el libro, hemos podido ver cómo ha sido este periodo, cómo lo podemos interiorizar, y también con el proceso de escritura y de crear borradores y crear nuevos proyectos, crear ediciones diferentes para ver cuál ha sido la que se acerca más a nuestra visión. Ha sido un proceso de interiorizar, de humanizar estos casos, de poder verlos, porque en esos periodos, en estas épocas oscuras que nos recorren en todo el país y que han sucedido miles de veces, es muy importante tener la empatía, tener esa visión, seguir viendo a las personas sin importar de qué lado, sin importar quiénes son, verlos y saber que también son víctimas al final y al cabo.
Bueno, con esta parte de mi previsión y como yo he podido ver todo ese proceso, llego a las conclusiones en donde solo digo de que este libro no solo representa la importancia de poder seguir aprendiendo y construyendo, sino, como ya se ha mencionado por sus compañeros, de que ese tipo de violencia no puede volver a suceder de ningún tipo de manera. No importa de quién o de dónde sale, pero utilizar la violencia como un arma, como un medio para algo nunca es bueno. La violencia siempre trae más violencia. Y esta lectura del libro me ha parecido la mejor manera para recalcar esto, porque todos, o la mayoría de los cuentos, la violencia siempre está presente, siempre está ahí. Es algo que nos sucede, es algo que pasa, pero siempre tener un autocontrol y saber cómo mediarlo. Bueno, yo con la visión de José Carlos, en su propio caso, yo hice el cuento Niños, que cuenta como un niño que sus padres habían estado dentro de movimientos subversivos es capturado y secuestrado para poder ver si tiene algún tipo de conexión. Y también agarra uno de sus compañeros que había estado con él en la época cuando aún estaban sus padres. Y es todo un proceso porque él tiene que aceptar la culpa y él tiene que seguir adelante, aceptando de que por no poder decir algo, que no les voy a explicar realmente, uno puede hacer actos atroces. Bueno, ya con esto agradecer realmente al grupo de Imaginaciones y a los colegios por darnos esta oportunidad como jóvenes para escribir esta corta edad y relatar estos cuentos, estas realidades de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, gracias a nuestros 4 autores del libro que nos han compartido parte de sus experiencias y a través de cómo con estas lograron plasmar en el libro que nosotros estamos presentando el día de hoy, que por cierto también está a la venta en el foyer del auditorio. Bien, hemos escuchado a través de ellos, a través de los testimonios de Adelina, la masacre de Putis, las historias de José Carlos Agüero y los testimonios de Mamá Angélica. Vamos a conocer ahora la opinión y la experiencia y los comentarios de nuestros invitados. En este caso, Carla Sagasti. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, al mismo tiempo quiero felicitar y agradecer de estar aquí. Quiero felicitarlos a ustedes, chicas, chicos, porque, y en general, ¿no? Están aquí todos los autores, las autoras, por el trabajo que han hecho. Realmente ha sido muy importante, pero me voy a centrar un poquito en la labor de los profesores. Y voy a regresar luego a comentar esto y van a entender por qué. Lo que a mí me llama la atención son los cursos que se han combinado, que son comunicaciones y ciencias sociales, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros, todos ustedes, ya la mayoría deben haber leído el libro, ¿verdad? Lo que hemos leído ha sido un texto en el que la historia y la literatura se van a juntar. Y eso es algo muy importante, porque algo que nosotros hemos olvidado, como, no sé, la sociedad a la que estamos viviendo actualmente, hacia donde nos han conducido las cosas, ha sido que nosotros, la historia nace unida, la literatura con la historia, no estaban separadas. ¿Eso qué significa? Que dentro de los textos de historia, por ejemplo, cuando hablaban los romanos de la historia, o en la Edad Media contaban historias, le daban mucha importancia también a lo que se sentía, a las emociones, a lo que se había vivido, porque realmente los acontecimientos históricos son acontecimientos que no podemos olvidar, y que no debemos olvidar. Por ejemplo, cuando llegaron los cronistas al Perú, ustedes deben haber leído a Guamán Poma o a Garcilaso, en fin, algún cronista han leído, sobre todo Guamán Poma. Cuando ustedes lo leen, están los sentimientos de por medio, ¿no? De hecho, Guamán Poma se pone a sí mismo como personaje, o el Inca Garcilaso de la Vega, que está tratando de defender a su padre. Hay cosas personales que se mezclan.
pero con la modernidad en el siglo XVIII se volvió a separar, mejor dicho, se separó por primera vez la historia de la literatura. La historia se iba a volver objetiva, científica, ¿no? Y la literatura iba a ser ese tema dedicado a la novela y esas cosas como Madame Bovary, que en fin, se confunden. Desde hace algunos años atrás, yo diría la década del 90, pero puede ser desde antes, quizás puedo estar equivocada. Bien, en realidad desde los 50 había autores, sobre todo desde la historia, que estaban reclamando por qué la historia se tenía que ver como algo científico y objetivo, cuando en realidad, por más seria que quería, la historia siempre se volvía, digamos, emocional en un sentido narrativo. La historia se volvía épica, o se volvía trágica, o se volvía irónica, ¿no? Desafiante. Entonces, ya algunos autores habían empezado a decir, bueno, la verdad eso de que no hay literatura en la historia es un poco difícil. Pero realmente, a fines de los 80s, 90s, empieza a haber todo este movimiento que le va a dar tanta importancia al testimonio y a la memoria. Y ahí llego a lo que ustedes han escrito, porque lo que hace la CBR, lo que hace todo este proceso, y que nosotros nunca habíamos vivido algo así, ha sido justamente darle un espacio a los testimonios, a los relatos, a la memoria, y darle importancia como texto histórico, es decir, volver a unir la parte de lo que han sentido las personas. José Carlos es un ejemplo de todas las posibilidades de lo que se puede llegar a sentir en el contexto, ¿no? En sus ensayos. Entonces, estamos ante personas que han sido escuchadas, ¿no? Que han llegado a ser líderes, como Mamá Angélica, por ejemplo, ¿no? Y no solamente se han quedado ahí, sino que incluso se han convertido, como en el caso de Mamá Angélica, en personajes arquetípicos que han entrado hasta nuestro imaginario. Si ustedes cierran los ojos y dicen Mamá Angélica, tienen la cara de Mamá Angélica grabada, no me van a decir que no, inmediatamente la tienen. Su sonrisa, su manera, ese rostro tan tierno, ¿no? que tenía, que se leía. Bueno, entonces, eso era lo que yo quería felicitar en ustedes, ¿no? Que por un lado han conseguido volver a unir lo sentimental, pero también he notado en el libro, y ahí se me sale mi lado de profesora de literatura, que no solo tú has trabajado en Angélica, no solo tú has trabajado en José Carlos Agüero, ¿no es cierto? Hay diferentes personajes, como Georgina Gamboa, por ejemplo, que varios de ustedes han escrito, ¿no? Han compartido algunos testimonios. Sin embargo, no lo han escrito de la misma manera. Cada uno lo ha podido escribir de una manera distinta. ¿Por qué eso es importante? Porque justamente estamos hablando de me parece que el libro de alguna manera lo transmite, que hemos encontrado como una serie de víctimas en un sentido arquetípico, es decir, que son personajes que se van a mantener con todos los cambios que puede haber en la historia. Los personajes arquetípicos no salen de nuestro imaginario, sino que se quedan fundados. Por más que nos quieran decir que la historia fue un acto heroico de unos militares que atraparon a Abimael y ahí se acabó todo, ¿no? Cuando nosotros sabemos todo lo que pasó en realidad, es que no nos vamos a olvidar de Mamá Angélica. Cuando aparezca su imagen, nosotros vamos a revivir lo que pasó, lo de las personas desaparecidas, la búsqueda que hasta ahora están pendientes de mi familia. No sé si me dejo entender. La ventaja de este libro es que uno empieza a encontrar que hay la mujer abusada que tuvo que tener un hijo y lo que sintió, el joven que muere torturado, los niños que se escapan en el campo y que se salvan, los periodistas. Tenemos una serie de personajes que van a quedar para nosotros en nuestra cultura, en nuestra memoria colectiva, y que no van a desaparecer, por más que lo quieran hacer. Y este libro es un ejemplo de eso, así que los saludo, muchas felicitaciones, y ese es mi primer comentario. Bien, muchas gracias por la participación, nuestra primera comentarista de la tarde.
Bien, buenas tardes. Agradecer a Martín, a los profesores de este proyecto por invitarme y por haberme invitado anteriormente a Casa de Cartón también a hablar sobre mi novela que tiene que ver con el tema, Generación Cochabamba. Si por darle un término dentro del literario tendría que rescatar algo de este libro, es la madurez con la que han afrontado ese tema. He descubierto el tratamiento del lenguaje, el acercamiento al habla popular, el acercamiento de repente al habla de la gente campesina, el uso de las formas literarias o de las técnicas, ¿no? Como se usa el guión y cosas así. Que la concisión, sobre todo, que en 3 o 4 páginas te relatan un tema y que te deja, o sea, como se dice, lo bueno viene en frasco chico, dice, ¿no? Y sobre todo que termina, como decían, ¿no? Que el cuento te tiene que ganar por nocaut, fue lo que a mí me llevó de una manera que cada relato que leí me llevara a reflexionar de los inicios, como yo, igual que ustedes, me acercaba a lo que yo había vivido, en este caso yo lo he vivido, ¿no? Para escribir la temática que tiene que ver con mis libros, ¿no? Sobre todo con Generación Cochabamba y con mi libro de cuentos Podemos Ser Héroes. Recuerdo un artículo del periodista Mario Vallejo, Mario Vallejo, no recuerdo muy bien, que salió en la República hace muchos años, sobre Simón de Beauvoir, y hace unas citas de ella, ¿no? Ella, desde su filosofía existencialista, decía que se escribe a partir de lo que se ha vivido. En los talleres que yo llevé con Miguel Gutiérrez, él decía que también se escribía a partir de lo que se ha leído, ¿no? La influencia de las novelas que uno ha leído nos invita a escribirlo. Pero también está Rulfo y también está García Márquez, ¿no? Que en sus declaraciones, entrevistas que dicen, ellos dicen que también se escribe a partir de lo que te han contado, ¿no? García Márquez hablaba de que la verdadera autora de 100 años de soledad era su abuela, ¿no? Porque ella le contó las historias. Igual Rulfo, ¿no? Que cuando le preguntaron por qué no escribió más allá de Llano en Llamas y Pedro Páramo, porque dijo, porque a mi abuela se le acabaron las historias, ¿no? Entonces, pero a lo que voy dentro de esto y en relación a este libro, de estos muchachos alumnos de secundaria, es que también se escribe a partir de lo que se ha sentido, de la empatía, como se mencionó él. Porque uno puede venir acá, ver los testimonios y quedó ahí, pero hasta dónde nos impresionan esos testimonios, sobre todo los que no han vivido esta época. Cuando yo escribía Generación Cochabamba, decía, ojalá que alguna vez un joven, ¿no? Que no ha vivido los años 80 tenga el entusiasmo de leer esta novela que estoy escribiendo, ¿no? Porque todavía no sabía si la iba a publicar. El entusiasmo que me despertaron de repente las novelas de Vargas Llosa en los años 50, o Ribeiro, o Conrad Martin, que me llevaban a ir más allá sobre el tema, ¿no? Sobre esos años, ¿no? El Ocheño de Odría, el Mambo, ¿no? Hay un libro de Sondheim que se llama Los apachurrantes años 50. Pero lo que yo sentía al escribir esto era que la época no se olvidaba. Leyendo los cuentos de 39 cuentos de este libro, me han replanteado, me hicieron vivir de nuevo, como les mencioné, el momento en que yo me embarqué a escribir literatura, porque soy de formación periodista, y busqué en mí, busqué en lo que había sucedido. Me di cuenta de que en el Perú de esos años todos teníamos de alguna manera un muerto encima, de uno u otro lado. En mi barrio murió uno, Billy, que lo mataron en Montavelica, en su primera semana de servicio de policía. Su primera semana, había salido después de policía, lo mandaron a Montavelica, lo sacaron y lo mataron en la primera semana de servicio. Había un chico que le decíamos Quevedo, no sé si habrá sido su apellido o su apodo, que vivía en la avenida Alfonso Ugarte, yo soy de Breña, que murió en la selva de Ayacucho, ¿no? Con un cazabobos. Un cazabobos, una bomba casera, ¿no? O un amigo de la mancha subterránea, del rock subterráneo, con el cual yo participaba en esos años, el
Benny Hill, que pertenecía a Sendero, se hizo. Y se dice, según los que estuvieron cercanos a él o a su familia, que fue atrapado haciendo una barricada por el RIMA, o en el porte del ejército, creo. Lo llevaron hacia a la fábrica Bayer por ventanilla, que la habían incendiado, bueno, y ahí le hicieron el ley de fuga, ¿no? La ley de fuga, ¿no? O sea, que dicen corre y te disparan, dicen no se fuga y por eso disparan. Entonces, y no solo eso, sino los atentados. 3-4 veces la compañía Sedapal, que quedaba en la esquina del Girón Guarajo, la avenida Venezuela, al frente de mi casa, fue volada, ¿no? Con atentados, y una vez yo tuve ¿cómo se dice? Adelantarme a ver una bolsa en la puerta, una bolsa negra, ¿no? Unos paquetes, y decirle a mis amigos que estábamos justo al frente, vámonos porque han puesto unos petardos, ¿no? Nos caminamos media cuadra y explotó. Yo quería que esas vivencias y esas sensaciones de esos años estén plasmados ahí, ¿no? Como ustedes de repente. Pero yo lo había vivido, y ustedes, la virtud o lo que rescato de esto es que ustedes han tenido la empatía de escuchar a las personas que lo sufrieron, de escuchar a la mujer violada, al padre que perdió un hijo, al hermano que perdió un hermano, o un hijo que perdió a su padre. Tanto de uno y otro lado, tanto del terror de las Fuerzas Armadas como el terror de la subversión, ¿no? O de los terroristas, porque le dan ese término. ¿Por qué? Porque de alguna manera los que creemos en una verdadera democracia, los que creemos que podemos vivir en democracia con todos los derechos para todos, sabemos que no podemos estar siguiendo juzgando a uno u otro lado, acusándonos sin perdón, ¿no? Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Con lo que se vive y ahora, ¿no? ¿De qué valió? O sea, ¿de qué valió que yo escribiera una novela sobre esa época si de repente salen unas personas o una gran masa de la sociedad peruana a reclamar por sus derechos y matan y libran jóvenes como ustedes, ¿no? O a otras personas dentro de esas marchas que salieron? ¿Por qué? Porque a las que manejan nuestro país no les interesa lo que la gente desea, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Votamos en contra de la bicameralidad y les llegó y la han establecido ahora, ¿no? Nos las están imponiendo. Entonces, a veces me pregunto yo, ¿de qué sirve, no? Pero yo creo que sí sirve para algo, ¿no? Como sucede ahora, ¿no? ¿De qué tanto Hannah Arendt, qué tanto Primo Levi, si vemos lo que está sucediendo en Gaza? Entonces, pero, como dijiste tú, este libro es un testimonio de algo, de la resistencia, ¿no? La resistencia a que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Bien, gracias Martín por tu participación y a cada uno de los participantes. Bien, culminada esta primera ronda de la presentación del libro, pasamos a la segunda y la más corta para ya concluir y dar pase. Yo creo que cada uno de ustedes con estas presentaciones o estos comentarios ya tienen ahí más interés por comprar el libro que está en nuestro foyer del auditorio. Bien, en esta segunda y última parte vamos a tener un espacio de 2 minutos como máximo por cada participante para que nos den sus apreciaciones finales, agradecimientos, en este caso para nuestros autores. Si por ahí tienen algún comentario, algún mensaje que les ha hecho llegar a uno de los 35 autores que también están ahorita en nuestro auditorio como público, también lo pueden hacer llegar, y a nuestros comentaristas también sus apreciaciones finales sobre la participación en esta noche de presentación del libro. Bien, empezamos con Leonardo Lazo, por favor, 2 minutos, decía. Bueno, una vez más agradecer a ustedes, a las familias, a los papás y a las mamás que han podido venir acá. Creo que ustedes también son parte de esto, más por el hecho de que algunos han vivido esta época tan difícil y tan desgarradora. También agradecerle a Carla, también agradecerle a Martín Roldán por sus palabras, son personas importantes. Y a Martín, agradecimiento especial por que su libro Generación Cochabamba a mí también me sirvió mucho de inspiración
para realizar mi cuento, y creo que él también ha dado un paso más o un granito de arena más para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y con el libro del año pasado de Heridas y Cicatrices y este volumen 2, creo que estamos más adelante para tener un Perú que queremos, con toda la diversidad, con todas las cosas buenas, pero también recordando las cosas malas para que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Valeria, adelante. Nuevamente agradecerles a todos, por supuesto, especialmente a los profesores del JAE, a Anadelia y a Juan Carlos. Anadelia es nuestra profesora de comunicación y ella nos estuvo acompañando en el proceso creativo, en el proceso de escritura, a pulir nuestras narraciones. Gracias, Anadelia, por todo. Todos te apreciamos bastante y el apoyo es infinito. Y Juanca, que es nuestro profesor de noticias, con el que estuvimos viendo un poco el contexto histórico, compartiendo nuestras apreciaciones. Sí, creo que estos espacios son muy importantes para los jóvenes. Estoy profundamente agradecida con todos nuestros profesores, con la editora, con todos los que sacaron esto adelante y a las familias que muestran el respaldo a sus hijos, sus hijas, a mis papás y a nuestros compañeros, ¿no? Que todos hemos pasado por lo mismo y todos hemos tenido nuestro propio proceso. Gracias. Obviamente, Yari, adelante. Bueno, primero volver a agradecerles a todos, sobre todo a tanto a los profesores del JAE como los de la Casa de Cartón. Realmente muchas gracias Martín y Lori por darnos esta oportunidad. Como mencionaron mis compañeros, esto es el granito de arena que nosotros como jóvenes estamos tratando de dar. Muchísimas gracias por hacernos parte de este proyecto. Siento que tal vez como jóvenes, si lo hubiéramos visto de otra manera, si no hubiéramos, no sé, hecho un cuento, no hubiéramos podido entender la gravedad de ciertos asuntos. El cuento nos hizo entrar en retrospectiva, ¿no? Entonces eso me parecería importante. Y también a Carla y a Martín por darnos el tiempo también para contarnos sus perspectivas. Al igual que Leo, el cuento Cochabamba realmente siento que nuestro salón nos marcó bastante. Fue una historia muy importante dentro de nuestro propio desarrollo para entender lo que es el conflicto interno, lo que es el conflicto armado interno en esos momentos. Y nada, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Juan Carlos y a Nadelia otra vez. Muchas gracias por abrirnos estas puertas, a Casa de Cartón, por abrirnos también la oportunidad. Agradecer no solo a los profesores, sino a los padres que les interesa ese tipo de proyectos que vienen de la mano de un pensamiento alternativo, que pueden ver qué está pasando, que luchan en contra de las situaciones que vemos en el país, que les importa que los jóvenes puedan ser bien educados, que sepan, que puedan progresar. Bueno, finalmente les doy maquinaciones también por el apoyo que nos ha dado a todos mis compañeros del colegio de Francisco Encinas, porque para todos ha sido un momento de retrospectiva, de dialogar y de empatizar. Entonces, muchas gracias a ustedes. Empezamos con nuestros comentaristas. Carla Sagasti, tus últimos comentarios, aportes y apreciaciones, por favor, sobre esta presentación. Bueno, también tengo que contar que yo tenía la edad de ustedes cuando Centro Luminoso llegó a Lima, con los apagones y toda una vida bastante complicada. Pero quería hacer una sugerencia, no sé si vale, porque una cosa que estuvo en mi mente mientras leía todo el libro era cómo se habían sentido ustedes cuando encontraron esos testimonios. Y cómo fue el proceso de escribir el cuento y cómo quedaron ustedes con ese proceso.
Somos para un tercer volumen, entonces. Muchas gracias por Bien, yo quería saludar el trabajo de los docentes para este proyecto y el apoyo de los padres. Yo trabajo en un colegio nacional y hago lecturas también de autores peruanos, ¿no? Galarza, Colchado, Elizabeth Guamán, entre otros y otras. Pero este tema es tabú. Es muy difícil en un colegio nacional hablar sobre estos temas y hacer proyectos de repente como estos, ¿no? Porque la mala información, creo yo, hace que algunos padres o los mismos autoridades educativas piensen de que se está haciendo proselitismo subversivo con el tratar esos temas, ¿no? Entonces, saludo pues, este esfuerzo, que es una semilla dentro de los que queremos vivir democráticamente, ¿no? En un país con mayores derechos y mayor igualdad. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y personalmente y a nombre del director del Lugar de la Memoria y del equipo técnico quiero saludar también y felicitar no solamente a nuestros participantes en esta tarde que nos acompañaron acá en el escenario como comentaristas y autores, sino también a todos los presentes acá en el auditorio, a los padres de familia, a los maestros, a los coordinadores del proyecto de ambas instituciones, de la Casa de Cartón y José Antonio Encinas. Ya es la segunda oportunidad que los tenemos aquí y nos hemos llevado una experiencia impecable en temas de organización. Agradecer a José Donaire, a Martín Carrasco y entre otros organizadores también que han estado detrás de la presentación de este libro y por supuesto no hubiese sido posible también sin los chicos, los estudiantes de ambas instituciones que han plasmado todas estas experiencias de visitas en el UNCI, no solamente eso, sino también el investigar de forma individual con el acompañamiento también de sus docentes, ¿no? Esto como museo a nosotros nos fortalece bastante porque nos da cuenta de todo lo que nosotros como espacio cultural brindamos a la ciudadanía y es lo que queremos para ustedes. El UM va a estar abierto siempre para ustedes, para la institución, para ambas instituciones, para poder realizar este tipo de actividades y similares. Hemos concluido con esto la presentación del libro de esta noche y voy a repetir por tercera vez. Están abiertas las puertas del LUM y también los que quieren adquirir el libro está en el foyer de este auditorio, lo pueden hacer de manera libre. Muchas gracias. Les pedimos a los comentaristas y autores que nos acompañen para la foto final, por favor, al frente, ¿sí? Con el público. Los autores, por favor, adelante, todos los autores del libro. Para que nos acompañen en la foto final, por favor.